tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos ya otro capítulo de Así Somos. Estamos en vivo y en directo para ustedes como cada noche aquí por las pantallas de la red. Comienza también como todos los jueves por la noche Proyecto OVNI. Hoy Kapustin Yar, el Roswell ruso, más conocido de esa forma, una base militar rusa, en donde la verdad originalmente se desconoce muy bien, primeramente, para qué se origina. Con el paso del tiempo nos empezó a demostrar con distintas informaciones, documentales y reportajes al respecto, que tiene que ver nada más y nada menos para estudios ufológicos. No solamente avistamientos, sino que naves desmanteladas, estudios distintos de cuerpos alienígenas, aunque no lo crean, queridos compañeros, enfrentamientos también entre naves extraterrestres y aviones rusos. Algunas de estas cosas son la información que manejamos y que pasaremos a hablar a continuación. Antes, eso sí, tengo que presentar a nuestra invitada de hoy, que está con nosotros, como siempre, es parte de la casa de Así Somos. Muchas gracias por venir, mi querida Monty, bienvenida. Muchas gracias, Cami. Feliz de tenerte acá. Y felicidades por tu viaje, estuviste ahí también trabajando en Buenos Aires, así que vengo llegando. Un agrado tenerte acá. Lama, por favor, cuéntanos todos los detalles y cómo parte esto y por qué se origina, dónde, cuéntanos todos los detalles. Hoy día comentaremos en Proyecto OVNI algo que quisimos denominar como el Roswell ruso. La historia de Kapustin Yar, una base militar que el 13 de mayo de 1946 comenzó a funcionar, propuesta por el mismo Joseph Stalin, en la época de la Unión Soviética, el dictador Stalin. Sí, claro. Y que en realidad en un principio nos quiere vender esta idea de que vamos a armar una base aérea militar donde vamos a desarrollar distintos proyectos, tanto armamentísticos como misiles, cohetes y distintas cosas, pero en la realidad indica otra cosa. Indica que era un lugar en el cual habían bastantes avistamientos y donde posiblemente los mismos rusos iban a poder tener el mismo nivel de estudio que tenían los estadounidenses, que, como bien se sabe, la diferencia entre Kapustin Yar y Roswell no tiene más allá de un año. Por lo mismo comentamos y revisamos el siguiente titular. Kapustin Yar, el Roswell ruso, que encierra los secretos de supuestos contactos con ovnis. Más que contactos, yo considero que esto va mucho más allá, porque como sabemos muy bien y hemos comentado en este programa, lo de Roswell es una nave que cae del cielo, sí, claro, topa en el Área 51, como la conocemos, y de ahí mismo los mismos gringos comienzan a tomar todo lo que queda de las naves y, como se cuenta, también los cuerpos de los tripulantes de estos ovnis. La situación que ocurre en Rusia es diametralmente opuesta. A 100 grados de Stalingrado, hoy día Volgogrado, comienzan a armar este lugar, que ya era un lugar donde había muchos avistamientos. O sea, en los cielos, un descampado, se veían las luces y las mismas cosas que hemos revisado en este programa. O sea, está ahí puesto estratégicamente y a propósito porque es una zona caliente. Una zona caliente en la cual quisieron explotar de manera, ¿cómo decirlo para que nos suene extraño? Quisieron pensar que al armar una base de armamento militar, aérea, iba a pasar muy piola el hecho de que lo que querían estudiar ellos es lo que ocurría en el cielo. Y saber que si estas naves o estas luces que había en las noches tenían tecnología que ellos pudieran llegar a aprovechar. O sea, era como disfrazado todo esto. La verdad estaba oculta y no querían demostrarla, y era hacer algún tipo de contacto extraterrestre. Y lo mostraban como otra cosa. Exacto, pero más allá de contacto, yo te diría que era luchar directamente contra los ovnis y los extraterrestres. O sea, no era como, ¿sabes qué? Vimos uno, estudiémoslo. Todo lo contrario. Más de alguna ocasión, y como vamos a contar a medida que vaya avanzando el tema, buscaron atacarlos y tuvieron bastante éxito en eso. No como alguna vez contado Salfate, que lanzan un misil y muchas veces ese misil desapareció, se desintegró. Es súper interesante lo que estás planteando, porque de alguna manera la carrera espacial en ¿cómo se llama?, en la Unión Soviética parte cuando todavía no era Unión Soviética, parte con Rusia en 1880. Ya algunos científicos hablaban de cohetes a propulsión, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de lo que está planteando Alfredo, que yo creo que no es menor, tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, no solamente con la carrera espacial, sino que tiene que ver con una carrera armamentista. Somos la Guerra Fría. Exactamente, donde Stalin efectivamente estaba absolutamente obsesionado en la pugna que existía con los Estados Unidos, en estos bloques que se habían generado entre el bloque oriental y el bloque occidental. Desde esa perspectiva, la posibilidad de desarrollar una beta armamentista distinta con arraigo extraterrestre era evidentemente una fantasía que para Stalin, que era una bestia, hay que decirlo, o sea, más allá de ideología, no hay que quitarle la culpa a quien la tiene, digamos. Sin duda. Era un gallo que estaba dispuesto a todo para lograr
avanzar en la carrera armamentista que tenía con Estados Unidos. Perdóname, y súmale la obsesión también de Stalin de ver lo que pasó con los nazis. Recordemos que Hitler tenía también una obsesión muy grande, se dice y se cuenta que él se reunía con un ser de otro planeta, de otra dimensión, póngale como quieran, y los nazis dentro de sus pocos años de desarrollo tuvieron grandes avances tecnológicos. Se habló incluso de llegar a clonar personas. Entonces, él lo que estaba viendo era la posibilidad de ir a luchar a América contra los gringos y tener un avance armamentístico mucho mayor. Ahora, ¿qué similitudes y qué diferencias hay con relación al caso Roswell? Porque hay dos ideologías con respecto al caso de Kapustin. Primero, que sería una nave que aterrizó o chocó... Perdóname, no una, 5. Ya, wow. Pero la primera, que habría sido en situaciones similares a Roswell, que hubiese sido un accidente. Y la segunda teoría es que efectivamente pilotos de guerra habrían derribado esta nave con misiles. ¿Cuál de las dos teorías es la que finalmente se acepta o la que tiene más credibilidad? Es exactamente la segunda, Monty. Ellos quieren hacer pasar esto como una base militar, estudio, misiles, todo lo que queráis, pero la realidad es otra. La realidad es que de verdad estaban buscando poder acceder a esta tecnología que nosotros no conocemos y aplicar la ingeniería inversa. Exactamente. ¿Qué significa eso? Cuando tienes una nave o cualquier elemento que no sea perteneciente a nuestra cultura, ver cómo se hizo la ingeniería de este elemento y ir a la inversa, cosa de poder entender cómo se construyó para poder hacerlo a nuestro modo con nuestros materiales y elementos. Entonces es la teoría 2. De hecho, es más, se supone que en Kapustin Yar lo que más hubo fue enfrentamientos. Y el primero que cae a tierra es por culpa de un avión que le lanza un misil y que tiene éxito en eso. Lamentablemente ese piloto posteriormente no pudo seguir contando la historia porque la nave también respondió a esto. Es más, esta base en Rusia se construye así como las películas de superhéroes El Hombre de Acero o Batman vs Superman, que uno ve que está la nave del general Zod y se construye alrededor de la nave un fuerte. Bueno, esto es similar. Donde cayó la nave, a diferencia de los gringos, en vez de llevarla, bajarla bajo tierra y empezar a revisarla, lo que hacen lo contrario. Alrededor de la misma nave construyen un búnker para poder estudiarla y ver qué capacidades tecnológicas pueden sacar desde ahí. Ahora, es interesante, fíjate, porque las motivaciones, finalmente, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, hoy día Rusia, son similares. O sea, tienen que ver con estudiar efectivamente las posibilidades tecnológicas de los extraterrestres, según lo que uno puede entender o elucubrar respecto a lo que uno conoce de esto, porque en definitiva uno no sabe mucho, digamos. Súmale el hermetismo de esta base militar, de la cual sabemos muy poco. Exactamente. Todo lo que estamos contando hoy día va de la base de muchas teorías y cosas que se cuentan por ahí. Y además, perdóname, un lugar donde se va a hacer desarrollo tecnológico, tanto de armas como de misiles o cohetes, de las cuales nunca se vio que hay ningún avance y nunca ha salido a la luz algo que te diga, no, acá hicimos este misil que por hoy día no hay nada. Entonces, entiendes que el hermetismo es muy grande y es más, la ciudad que estaba a 100 kilómetros de este lugar, que se llama Sitpur, fue desalojada completamente por el alto mando para que no se supiera, Exacto, para que no se viera. Para mantener el secreto perfecto. De hecho, vamos a ver el mapa donde se encuentra esta base rusa. ¿Dónde está ubicado? Aquí vamos a ver el mapa. Esto está a 100 kilómetros de lo que era Stalingrado. Stalin, obviamente, solamente se miraba a él. Hoy día es Vologrado. Ahí la estamos viendo. Vologrado, sí. Ahí ahora, está. ojo, que solo la conocemos hoy, pero también es mucho gracias a Estados Unidos, que siempre estuvo con el ojo atento a lo que estaban haciendo los soviéticos. Recordemos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento en el cual nunca hubo guerra física, nunca hubo un campo de batalla, pero sin embargo ideológicamente se estaban constantemente espiando y buscando pillar al otro. Y una guerra armamentista en definitiva, o sea, había cada uno, como bien dices tú, Alfredo, estaban viendo quién podía lograr resultados finalmente más atemorizantes para el otro bloque. Es finalmente así como se constituye la Guerra Fría y se llama Guerra Fría justamente porque detrás de esta verdadera ¿cómo se llama? Carrera armamentista había como una buena onda y además de existir hartos secretos, como dices tú, físicamente la base está bajo tierra, o sea, no es una cosa de fácil acceso, ¿cierto? Está a 400 metros bajo tierra. Lo que pasa es que en un principio, cuando comienza la construcción en el 46, va de la base de construir todo este búnker alrededor de la nave, o las 5 naves que habían caído,
de ya montar ese punto, y posteriormente, al igual que el Área 51, comienza a trabajar hacia abajo. Recordemos que alguna vez el maestro ha contado acá en el programa que Roswell tendría unos 8 pisos hacia abajo, es como un piso al revés en el fondo, efectivamente, y con distintos lugares de investigación y desarrollo. Sí, que hay algo que a mí me llama la atención respecto a lo que estamos hablando, porque según lo que cuenta Lama, yo doy por entendido que los gringos, los alemanes, los rusos hacen esto como más por conveniencia e interés que por una pasión por la ufología y los extraterrestres. No, esto solamente es guerra. Claro, es conveniencia. Pero ¿qué pasa del otro lado? Porque nosotros muchas veces hemos hablado y hemos especulado, obviamente, porque no sabemos, que ellos se acercan a la Tierra, especialmente en tiempos de guerra, por la violencia que generamos los seres humanos, como en son de paz. Y también lo hemos hablado cuando decimos que van a venir y van a venir a ayudarnos, qué sé yo. Si ellos vienen a prestarse para temas tecnológicos dentro de la guerra, y por ejemplo en el Área 51 se dice que están acá donde estabas contando hoy día, Lama, también, ellos también vienen a aliarse como en la guerra. Pero ¿sabéis qué, Carla? Si tuvieran una alianza con las grandes potencias para ayudarlas. Pero, como pasó con los nazis. Es que justamente ahí quería retomar, porque hay un elemento que es súper importante que dijo Alfredo y que tiene que ver con lo que estás planteando tú, Carla. La obsesión de Stalin tenía que ver con lo que ocurrió con Hitler y con los nazis. Sí. Y de alguna manera había una obsesión que estaba establecida en esta idea de que Hitler tenía, como muy bien lo explicaste tú recién, Alfredo, una especie de contacto con un ser espiritual, un encuentro. Se supone que cada vez que se encontraba con él, volvía muy mal, volvía temblando, angustiado, casi con frío y con... Y no nos olvidemos que efectivamente Hitler y el mundo nazi, o por lo menos las cúpulas del nazismo, tenían una obsesión no solamente con el mundo extraterrestre, sino que también con el mundo esotérico. Y establecían ciertas uniones, por así decirlo, que tienen que ver con algo que todo... Entonces, desde ese punto de vista, es súper importante justamente entender que Stalin, que además, por si acaso, para que usted no se confunda, cuando usted hable de fascismo, esto es una pequeña clase, pero cuando usted hable de fascismo, fascismo es la extrema derecha. Si usted quiere hablar de gente como media loquita de extrema izquierda, es stalinismo, por si acaso, una cosita cultural. Entonces, desde ese punto de vista, Stalin, que tenía estas obsesiones, justamente toma estos elementos de Hitler y los va desarrollando. O sea, también había no solamente la carrera armamentista, también había un componente esotérico, por decirlo de alguna manera. O sea, piensa que Hitler buscaba también el Arca de la Alianza, ¿cachai? Un montón de elementos que también son parte de la historia bíblica. Ahora, cuéntanos un poco más sobre esta base. El 19 de junio de 1948 comienza todo en Kapustin Yar. Me cuesta mucho decirlo, pienso Rasputín constantemente, les pido disculpas desde ya. Es solamente una canción. Y un tremendo tipo. Oye... ¿Por qué fue creada? ¿Qué es lo que pasa? Claro, era una zona caliente, como dijiste tú, Camila. Sí. Y está un controlador aéreo, y ese mismo día, según dictan los informes, ve algo en su radar que no corresponde a lo que acostumbran a ver en esos momentos. Da la orden, queda el informe, y al mismo tiempo un piloto, a unos 10 metros de distancia, creo que era al sur, ve una nave. Ve una nave cilíndrica, tal como las que hemos revisado todos los jueves, exacto, como la forma lenteja. Perfecto. Todos los jueves en el programa. Avisa a la torre de control, la persigue durante 3 minutos y la orden es ataca. Dispara, lanza los misiles. Lo cual el piloto respondió, disparó y logró abatir esta nave. Esta nave cayó a piso, logró herirla. Hemos hablado otras veces que... hizo capotar la nave. Pero otras veces hemos contado que parecía, lo contaba Zapate, que lanzan un misil, desaparece. Claro, tuvimos este meteorito que venía cayendo y la nave lo rompe en pedazos para que no nos provoque daño. Esto es todo lo contrario. Pareciera que por primera vez pudimos atacarlos y provocarle algún daño. Ahora, claro, este piloto no puede contar la historia porque minutos después también su nave fue atacada y terminó desapareciendo. Estamos hablando de 1948. 1948. Ahí hablamos también de que hay otra tecnología como para nosotros también en nuestra sociedad, nosotros como seres humanos, pero también ellos, yo siento que han ido evolucionando con el tiempo su propia tecnología. Sin duda. Sí, claro. Hemos visto, y que tiene que ver quizás porque hay más celulares, distintos registros, pero no hemos podido dar cuenta y analizar que no solamente está la típica de forma de lenteja o los platos, ¿no es cierto?, juntitos, sino que hay muchísimo, infinito, y a lo mejor en ese tiempo no tenían esa habilidad o esa capacidad para desintegrar estos misiles o estas balas como sí suceden ahora. Pero ojo que de las 5 naves que hay, son solamente 3 con forma de cilindro de lenteja. Las otras 2 no son así. Perfecto. Ya vamos a llegar a ese punto para que nos vayamos integrando y sumando a esto que se llama Proyecto OVNI. Ahora, lo que pasó ese día, logra mandarla a capotar la nave.
el piloto lamentablemente no sigue con nosotros. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué cuentan respecto a lo que ocurrió ese día en Rusia? Lo vemos a continuación. A ver. Estamos en 1948 y es una base aérea secreta. De repente aparece un cilindro sobre la base aérea más sensible de Rusia. Despegan los MiGs, es un combate aéreo, los pilotos rusos son buenos. Puedo ver aquel avión colocándose encima de la nave, los MiGs disparando sus cohetes mientras el arma de rayos de partículas hace explotar el MiG y ambos caen. Wow. Perdón, casi Guerras Galaxias. No quiero ir tan lejos en la ciencia ficción, pero es muy similar. Sí, es muy similar. Ahora, es potente porque de alguna forma uno tiene que entender que a raíz de la Guerra Fría y también el concepto de OVNI como objeto volador no identificado establecía una cierta paranoia de que cualquier elemento aéreo que tuviera sobrevolando tu aire, digamos, podía ser perfectamente algo que tú no identificaras, pero que perteneciera al ala contraria, enemiga, digamos. Espionaje. Espionaje. Y en ese aspecto no me extraña que quizás esta nave, que además es muy loco, porque nosotros tampoco podemos decir así, es extraterrestre, es un objeto volador no identificado. Claro, Y hay algo, no sé cómo no les llama la atención, algo todavía que dice el AMA que de alguna forma esta nave extraterrestre también ataca de vuelta a la base. Sí. O sea, perdón, al mismo avión que la va atacando. Perfecto, al avión o quien esté siendo, digamos, esta persona atacándola o un ejército entero. ¿La nave extraterrestre de qué forma ataca? ¿Tirando qué cosas? Una vez que ¿Cómo cae, se ataca. defiende? Claro. Ah, buena pregunta, Gabriel Andrade. ¿Qué disparaban las naves extraterrestres? ¿Quieres saber? Disparaban algo. Pero por supuesto que disparaban. ¿Qué Se cosa? defendieron, Porque- como lo haría cualquier persona, yo creo que en este planeta y en cualquier otro. Claro. ¿Le cuento? ¿Qué cosa? Porque esto no lo he escuchado nunca. Lo vemos a continuación. A ver. A ver. ¿Qué utilizaron los alienígenas que estaban lanzando? Lo que probablemente estuvieran utilizando fue un arma de rayos de partículas. Sabemos lo que usó el MiG, que era lo que los rusos utilizaban entonces. El MiG disparaba sus balas, sus cohetes y las primeras versiones de un misil. Aquel MiG fue capaz de romper el áurea antigravitacional que rodeaba a la nave. El objeto con forma cilíndrica no pudo mantenerse más tiempo en el aire y se estrelló. Y los equipos rusos de recogida, entusiasmados por recibir su primera nave espacial, saltan sobre aquello y se lo llevan bajo tierra a Sitkur. Entonces empieza el programa OVNI secreto de Rusia. Supone que es un rayo de partículas, según lo que cuenta la declaración que vimos anteriormente. Ahora, claro, Qué loco igual. es lo que podemos deducir respecto a algo que ocurrió en 1948, de lo cual no tenemos mayor registro. Piensa que, a diferencia de los gringos, los rusos no llenan portadas amarillistas sensacionalistas diciendo, hoy cayó algo acá, no quieren contar. No, los rusos son, de hecho te diría que tuvo muy poca prensa. Exacto. Tiene más prensa Luli. Y yo creo que tiene que ver también por lo mismo, porque en esa época de la historia, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, era mucho más probable que fuera una nave desarrollada por los mismos nazis, que recordemos que se dieron a conocer por la evolución tecnológica que desarrollaron durante esa época. No nos podemos olvidar de eso. O sea, Y de perdón, hecho, fue mucho desarrollo en muy poco tiempo. exacto, y de hecho hasta el día de hoy los alemanes marcan pauta en temas de desarrollos tecnológicos. claro, Entonces absolutamente. no era raro pensar que era una nave más terrenal que extraterrestre, por lo mismo también la poca cobertura. Pero yo tengo una pregunta. A ver. A ver, ¿cuál? ¿Esa nave estaba tripulada? Ah, bueno, al igual que Roswell, se da a entender de que habían tripulantes y los cuerpos los tomaron, se los llevaron y también los estudiaron. Lo que pasa es que el hermetismo y el secretismo que hay detrás de la base rusa es muy parecido al de Roswell. Te pueden contar muchas cosas, pero finalmente nunca vas a saber si esas cosas son 100% reales. Lo que sí está claro era que cuando capota la nave o el OVNI, decían tomar las piezas, llevarlas bajo tierra y poder sacar el mayor provecho de esto. ¿Y por qué no hacen alarde de esto como los diarios de Estados Unidos? Porque esto es un secreto, estamos en plena Guerra Fría y cualquier ventaja frente a la otra potencia puede marcar la diferencia. Y eso es realmente lo que querían los rusos. Y de hecho la marca. Piensa que en 1957 la pobre Laika Laika, es mandada al espacio, justamente el primer ser vivo, Sí. que lamentablemente no sobrevive. Y luego Gagarin es el primer hombre en dar vuelta, ¿cómo se llama? A orbitar la Tierra. A orbitar la Tierra. Entonces, de alguna forma, ellos sí, en cuanto a la carrera Espacial, espacial, partieron antes. logran partir antes.
Y anda a saber tú, obviamente estamos en el ámbito de la especulación, pero anda a saber tú si este tipo de fenómenos, como muy bien dices tú, Monty, pudiera haber aportado a que la tecnología de ellos hubiera mejorado. Porque el interés estaba a la par. Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces, Rusia hoy día, estaban en esta carrera. Con la diferencia de que los rusos eran menos prolijos que los gringos, porque los gringos tenían más desarrollo, tenían más conocimiento quizás, en cambio los rusos eran como más al choque. Ellos aprendieron echando a perder, exactamente. muriendo en los entrenamientos, entonces... Sí, pues eran mucho más kamikaze desde cierto punto de vista. Era mucho más cavernícola, por así decirlo, que los gringos que ya tenían un estudio más desarrollado. O sea, piensa que eran las dos potencias, entre menos de un año, hay 2 ovnis que caen en distintos suelos, en Estados Unidos y en Rusia, y son los 2 países que comienzan la carrera espacial. Algo te está diciendo. Yo respecto a lo que decía la Monty, recién preguntaba lo de los tripulantes, me acuerdo que en un momento se filtraron unas imágenes de unas autopsias a un extraterrestre y decían que eran rusas. No tenía que ver con esto, parece que eran anteriores a todo a esto que estás contando tú, Lama. Pero me acuerdo que en algún momento se contó que los médicos que hicieron esta autopsia, y esto es un hecho, o sea, esto no es especulación, murieron 3 días después y murieron los 3 de lo mismo, los 3 de un derrame cerebral. Como que la autopsia hubiera provocado algo en ellos. O lo hubieran mandado a matar, no se sabe. Eso es lo que nunca se logró dilucidar, la verdad. Claro, el único problema de este tipo de videos, tanto como el alunizaje dirigido por el gran Stanley Kubrick, digan lo que digan, o la imagen de la operación extraterrestre, yo creo que va de la mano de la necesidad de blanquear el tema, de decir acá hay un video, no hagan más preguntas y saquen sus propias conclusiones. Yo siento que también va de la mano de la carrera tanto espacial y también de la carrera comunicacional. Porque aquí ganaba el que llegaba primero, no el que llegaba mejor. Si yo llego primero, le gano al otro. Y eso es lo único que importa al final cuando está en una guerra tan fuerte como fue la Guerra Fría. Pero además había un fenómeno, tú acabas de decir algo que es bien interesante, fíjate, y que tiene mucha fuerza con este tipo de cosas. Porque de alguna manera, la carrera espacial, la carrera armamentista, desde cierta perspectiva, en muchos aspectos la ganaba Estados Unidos versus la Unión Soviética, justamente por lo que acabas de mencionar, Alfredo. Porque la carrera mediática, Estados Unidos sí la tiene más avanzada, o la tuvo más avanzada que la Unión Soviética. La Unión Soviética era mucho más difícil conseguir información. Sí, bueno, mucho más hermético. Era mucho más hermético. Y desde ese punto de vista era mucho más complejo. No veían la potencia que tenía, incluso, como tú bien lo describiste hace un rato, el amarillismo que incluso nosotros vemos en películas, como Hombres de Negro, por ejemplo. Exactamente. Ahora, les dije antes, dijo Camila, zona caliente. Sí. Todos los días estamos viendo avistamientos. ¿Cuál es la orden para los pilotos rusos? Bótenlos a todos. Wow. Ataque, muchachos. Lo único que queremos es votar a todos los que podamos y sacar esa tecnología que nos va a servir para crecer como potencia y como fuerza armamentística. Muy de Stalin eso. Exactamente. Revisamos la donde nos cuentan, la declaración de cómo era esta situación. Mira. Qué bueno que lo dije. Eso nos da una doble preocupación sobre los ovni. Por un lado, quieres que la nueva tecnología supere a la tecnología aérea del otro. Y por otra, necesitamos estar alerta de sus novedades. Al final, lo que quieres es que tus chicos lo abatan. Wow. O sea, la orden es clara. Como dijeron antes, kamikaze. Sí, claro. Y para los pilotos también, yo me imagino, y la gente que estaba a cargo. O sea, era riesgo. O todo o nada. Ahora, lo malo, la guerra. ¿sabes qué es lo malo? Hemos revisado muchos videos acá Tuve un programa de militares, de videos que se han filtrado de parte de la milicia. Sí, claro. Pero te das cuenta que los siguen, aérea. Los observan, algunas han disparado, pero no los atacan. No traten de provocar un enfrentamiento con ellos. Los rusos hacen todo lo contrario. ¿No habrá pasado? Ataquemos y saquemos lo máximo posible y provecho de todo esto. Ahora, hay cosas que son bien importantes y aquí, por favor, insisto, estamos dentro del marco de la especulación. Pero muchas veces hemos hablado de que, si bien se habla de que ciertas razas extraterrestres pueden ser benignas, también se dice que hay ciertas razas extraterrestres que son malignas. De hecho, Hopkins, Hawkins, gracias. Dice que, en definitiva, no sigan investigando porque el riesgo es alto. No los llamen. No los llamen. ¿Quién te dice si es que efectivamente dentro de justamente esta carrera, nosotros, a raíz de esta obsesión que Stalin tenía con lo que pasaba con Hitler, hubiera descubierto
ciertas cosas que nosotros no manejamos, que tenían que ver con algunas razas no tan buena onda, Pero es y que desde puede ahí era mucho una más opción, por agresivo. supuesto. Puede ser por lo Claro. que decía Lama antes, de que cuando él tenía encuentros con ser extraterrestre quedaba mal. Hitler. Claro, Claro. y justamente la obsesión de Stalin tenía que ver con Hitler, con lo que Hitler había hecho en relación al mundo extraterrestre y el mundo espiritual. Stalin también era muy esotérico, o sea, conjugaba los dos mundos, lo extraterrestre con lo espiritual o con lo esotérico. Y que tiene que ver con el poder también en Sí. ese tiempo. Obvio, sin irme absolutamente, para y hasta otro el- y lado, hasta el día pero de hoy. manejarlo absolutamente todo, Manejarlo incluso hasta lo invisible. desconocido, y que Exactamente. creo que puede ser superior a mí, era muy atractivo para ellos también. Sí, Lo y de desde hecho, siempre. Dígame. hablando justamente en ese punto del poder, no sé si ustedes se acuerdan que uno de los tripulantes, de los astronautas tripulantes de Apolo 14, decía que había un proyecto gubernamental paralelo al gobierno Sí, toda la que razón. se dedicaba a hacer todas estas un presupuesto investigaciones. aparte. Y exactamente, pero que era en el fondo avalado por el gobierno, solo que Absolutamente. trabajaban en paralelo y que no podía, nadie que sabía de esa información podía decirlo públicamente porque arriesgaban un montón. O sea, le dan Una suerte de hombres de negro. Exactamente. Claro, El gobierno le da la venia, Exacto. pero van por dos carriles diferentes paralelamente Y trabajando. de hecho este tripulante murió hace como un par de años atrás y nunca dijo nada. O sea, se llevó el secreto a la tumba. Es Y no me interesante. cabe duda que se saben esas cosas, pero no se dicen, no se pueden Yo decir. sabéis Secreto que- a voces. Sí. Pero ahí fíjate que hay algo que hemos hablado muchas veces con Alfredo. ¿Ah? Yo creo que el cine, la industria del cine lo muestra. De alguna manera da pauta. O sea, Da perdóname. pautas, da... Encuentro cercano directrices. este tipo una película a la cual, cuando estaba listo el guión, esto lo cuento, busque Sí, si no me creen. está absolutamente escrito. Está el Sí, sí, guión sí. y Alerta dicen, ya lo spoiler. vamos a revisar nosotros del gobierno. Oye, pero esto es tal cual es. No, aquí me lo cambian. Si Sí. sale esto, todo el mundo sabe la verdad. Entonces, Ah. tuvieron que bajarle Sí, realidad, darle un poco más de efectivamente. ciencia ficción para que la Efectivamente. película pudiera realizarse. Y eso está absolutamente descrito y avalado además. Pero eso, ponte tú, Jaime, lo harán porque ya manejan información y es interesante mostrarlo porque tienen material. ¿O será porque nos están preparando en nuestro inconsciente Yo colectivo tengo la sensación de para que algo puede que ser va a lo pasar? segundo, fíjate. Lo están Tengo la preparando. sensación de que Nos puede ser lo están segundo. aleccionando. Claro. Aparte, que uno, enseñando. ¿cómo va a saber si eso es verdad o no? O sea, si eso existe o no. Pero va Siempre incorporando... queda en la ficción, claro, te va queda, pero te incorporando. queda en el inconsciente. Claro, exactamente. Les conté anteriormente que hay verdaderas guerras alrededor del cielo. Lo vimos en la creación anterior. Sí. Empieza este enfrentamiento entre rusos y ovnis, naves que pensamos que son extraterrestres. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuántas pérdidas hay? Incluso hubo algunas que chocaron unas con otras. Wow. Fue un enfrentamiento, como lo muestra, decía Jaime, la ciencia ficción. Revisamos las siguientes declaraciones y seguimos comentando, mira. Los pilotos solían recibir órdenes desde tierra para que defendieran el espacio aéreo y para que abatieran a los ovnis. Otras veces el ovni era quien empezaba terribles ataques. Lo que más me intriga acerca de los rusos son las supuestas luchas aéreas entre ovnis. He leído testimonios al respecto. Algunos luchaban en el aire. Wow. Luchaban. Perdóname, esto de sí. parte de Estados Unidos jamás lo hemos escuchado. No. Yo creo que eso tiene que ver también con un componente cultural. Yo creo que en general nosotros desconocemos la cultura soviética, la cultura rusa, Sí. más obviamente la que más conocemos es la gringa, más aún los chilenos tenemos esta... Súmale que nos fuimos al Mundial, Jaime. Claro, sí, es Súmale, perdón. verdad, tienes toda la razón. Pero yo creo que esto es bien interesante porque tú te das cuenta cómo ellos enfrentan y confrontan este tipo de temática. O sea, por un lado las guardan muchísimo, protegen mucho la información, pero a la hora de hablar establecen una dinámica distinta de dar la noticia, por así O sea, decirlo. perdóname, hace cuántos años dijo el ya fallecido presidente Bush, no les puedo contar la verdad porque no están preparados. 4 o 5 años atrás, los rusos están contándolo desde el 48 como Claro. si, oye, se enfrentaban y bueno, fue una cosa que no ocurrió. Es verdad. No hay secretismo en base a eso. El secretismo de ellos y el hermetismo viene de la base de la necesidad de tecnología y de saber qué podemos obtener de estos objetos voladores no identificados que caen en la Tierra y qué provecho podemos sacar a esto. Y eso es lo que les importa a ellos. Y tener espacios libres también para enfrentamientos. Piensa que este era 100 kilómetros de Stalingrado en aquella época. Un descampado. Descampado, donde además en la ciudad más cercana la borran para mantener un hermetismo aún Claro. mayor. Para Pero te tener das un cuenta- radio totalmente eriazo, que no vaya nadie y que por supuesto yo me imagino estuviera totalmente protegido. Y sin civiles también, perdóname, sin civiles no civil. solamente viendo, tampoco heridos. Pero finalmente la sensación que a uno le queda observando esto es que tiene que ver con el gallito de poder. Sin duda. O sea, a ver, yo tengo en definitiva este espacio físico, real, concreto, donde puedo probar
cuál es mi vinculación desde el punto de vista del poderío con naves extraterrestres. Además, absorbo la tecnología, soy el más poderoso del mundo. Exacto. ¿Cachai? O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con la obsesión. Y vuelvo un poco a lo que tú planteaste desde el principio del programa, la obsesión de Stalin con Hitler, que era la misma opción que tenía Hitler. Quiero ser el más poderoso del mundo, quiero armar un imperio. Ahora, si no hubiesen pasado este tipo de cosas y esta situación y esta base militar, Kapustin Yar, ¿nos enteraríamos hoy por hoy de todo lo que ya sabemos? ¿Manejaríamos hoy, en este año, en esta época, toda la información que se maneja, más allá de los registros audiovisuales que tenemos hoy en día gracias a la tecnología? Igual hay un avance muy grande para la historia de la humanidad enterarnos de esto. Gracias a esa base militar en el 48... Hoy en día podemos hablar de esto también. Yo siento que si tuviésemos que poner una cosa en la balanza, me parece que eso pesa mucho. O sea, súmale además que todas las guerras, sea cual sea, conlleva grandes avances tecnológicos. La guerra es el mejor negocio que existe y el avance armamentista lamentablemente provoca muchos avances, por lo cual esta guerra no fue la excepción. Y créeme que los rusos y los gringos, más que una guerra física, estaban compitiendo por quien, lo voy a decir de la manera más horrible, la tenía más grande. Y quién podía lograr mayor armamento, mayor tecnología y llegar antes al espacio primero que el otro. Esa era la Guerra Fría. A ver, si uno estudia historia, digamos, en concreto tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo. Y es brutal, porque finalmente dentro de eso también daba lo mismo. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que es súper importante entender que aquí Stalin tenía un tema súper potente, insisto, con el poder. Tenía un tema súper potente con quién ganaba este gallito. Y quizás donde se equivocó, como tú lo decías hace un rato, Alfredo, es la parte mediática. Ahí es donde se cayeron. Comunicacionalmente. Que fallan todos también hoy día, Jaime. Bueno, no entremos en ese detalle. Podemos llorar. No entremos en ese Roswell. No, oye, no. En esta base militar trabajaba Marina Popovich, una coronel. Una mujer que participó activamente en lo que ocurría ahí y escuchó todas estas historias. El piloto que ve al ovni lo sigue, lo hace caer, lo que contaban de la base de control el primer día que lo vieron en el 48. Y en un principio, como cualquier persona que escucha una historia, la puede creer o no. La cosa viene cuando le toca tener su propia experiencia. Y así lo relata, mira. Alexander Kapagan era el comandante de un escuadrón y el instructor de pilotos en una de las escuelas de vuelo. Un día estaba volando con un cadete y fueron atacados por un ovni y cayeron haciendo una espiral. Vi 3 bolas de fuego, 3 luces increíbles formando un triángulo. Las vi pasar rápidamente. No te lo mandó a hacer con nadie. O sea, lo dice con todas sus letras. A ver, ahí hay algo raro también, de dar esta información. Perdón, entonces que puede ser una información para distraer y que sea mentira y finalmente no nos enteremos de lo que a ellos les conviene. A ver, es que me llama la atención porque, ¿sabes qué? Todo lo que implica esto, de alguna forma, ha establecido en algún momento un avance tecnológico. Finalmente, la cortina de hierro, el ala oriental, la Unión Soviética, cae por problemas más bien económicos, no tecnológicos, no armamentistas, ni siquiera ideológicos. Cae por problemas puramente económicos, que es como se ha construido la sociedad hoy día, las sociedades de consumo. Ese fue lo que hizo capotar literalmente esta sociedad. Entonces a mí no me extraña, o sea, me llama la atención porque de alguna forma ellos ganaron muchos elementos. Si tú lo pensáis desde el punto de vista de la carrera espacial, desde muchos puntos de vista la ganaron ellos. La carrera armamentista, desde muchos puntos de vista la ganaron ellos. Donde se cayeron fue en la parte económica, que tiene que ver con cosas sociales mucho más terrenales, por así decirlo. Además la renuncia, después del 69, después de la película de Kubrick, renunciaron a la carrera espacial. Rusia como dice, oh, listo, se acabó, perdimos. Llegaron primero, se acabó. No hay nada más que hacer. Yo siento que ahí es donde está, y ahí es donde empieza la merma económica. Porque todos los recursos que se dedican a la carrera espacial. A la carrera espacial, claro. Es un hoyo de plata con cualquier empresa que finalmente hay que tapar con otras cosas. Ahora, es loco porque la obsesión era quién pisaba la luna. Era muy loco eso. Ahora, a mí me parece que, por otro lado, más allá de esto que estamos conversando ahora, igual es potente la declaración de ella. Sí, o sea, si es que es verídica, ella está diciendo, los vi, ¿cachai? Pero me llama la atención eso también, y poniéndonos en el plano un poquito más escéptico,
que haya pasado el caso Roswell y al año después pasa esto. Menos de un año. Claro, siendo en esta lucha de poder que tenía Rusia con Estados Unidos, la Unión Soviética en ese entonces con Estados Unidos, y que estos hechos sean tan similares, a mí igual me queda una duda, porque piensa que Rusia es el país más grande del mundo y se les estaba adelantando la potencia más grande del mundo en ese entonces. Quizás pudo haber sido algo medio maquinado y estas declaraciones también como para desviar la atención. Ahora, la pregunta es quién lo maquinó, porque si bien, como cuenta la historia, y dicen algunos libros, no yo, los extraterrestres o seres que veía Hitler en un minuto lo abandonan. Y ahí es cuando los nazis comienzan a perder la guerra. Sí, po. Y se supone que en ese momento buscan otros aliados en la Tierra. Otras personas con las cuales hacer este negocio de entregarles cierta tecnología para obtener otras cosas, minerales, recursos naturales, etc. Entonces, ¿puede ser que eligieron a las dos grandes potencias y jugaron para los dos lados? Puede ser también. Si nosotros siempre hablamos igual un poco de eso, de la conexión que tienen ellos con los grandes centros de poder en la Tierra, con los gobiernos más importantes. Claro. Entonces tiene que haber algo ahí a nivel de unión entre extraterrestres y gobiernos de grandes potencias. Sí. Lo que sí a mí me da una duda es por qué en estas épocas de guerra hay tanto más que avistamiento, porque avistamiento sería nada. Choques de nave, caídas de nave, aterrizaje, qué sé yo, todo lo que estamos hablando ahora. Hoy en día eso no sabemos que ocurra. Sí vemos mucho avistamiento, los mostramos acá, qué sé yo, pero choques de naves en el aire y todo el tema no. Me da la sensación que puede ser que en esta época se asentaran ya bases extraterrestres y hoy en día estas mismas naves vengan y tengan dónde aterrizar de una forma... Estacionarse, claro. Claro, de una forma que pasa desapercibido y no ocurren estas grandes cosas tan sensacionales porque ya están armados. Perdón, súmale que qué mejor forma de contacto para que no sea tan traumático que un accidente. ¿Qué mejor forma de acercarse? Qué buen punto. En vez de llegar, aterrizar, Mars Attack, hola, no. Oye, hubo un accidente y comienza el contacto en base a eso, que es mucho menos traumático, creo yo, para nosotros como raza. Además que hay un elemento bien interesante de lo que acabas de decir tú, Alfredo. Cuando ellos dejan, dentro de lo que se plantea en la literatura, dejan de avalar a los nazis. A ver, el extraterrestre no tiene ningún componente ideológico. Exacto. No establece su apoyo desde la perspectiva ideológica como lo no, por lo menos no la que nosotros conocemos. Entonces les da lo mismo a quien apoya. Ellos apoyan a los que ven que pueden tener más poder dentro de lo que ellos entienden como el poder o cómo se van a desarrollar. Ahora, esta zona caliente de la que hablábamos, en Rusia, esta base, ¿cómo se llama, Camila? Kapustin Yar. Eso, que se me olvida. O Roswell. Bueno, en este lugar no terminó solamente con estos avistamientos y esta pequeña guerra que hubo, la situación, sino que en el año 67, el coronel Vyatkin, que se me olvida el nombre también, tuvo un encuentro con ellos y por suerte no tuvo las mismas consecuencias que otros. Revisamos la declaración a continuación, mira. Cuando estaba haciendo un giro hacia la izquierda, de repente vi una luz que venía de arriba. Aquel gran disco empezó a encenderse poco a poco y solo me dio tiempo a inclinar rápidamente el avión, pero el ala golpeó el haz de luz. El avión tembló y los niveladores y las agujas empezaron a moverse de derecha a izquierda. Es como si el rayo de luz se desintegrara en pequeños puntos de luz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando mi técnico Mikhail me dijo: Lev Mikhailovich, el ala del avión está brillando? Al parecer estuvo posteriormente durante una semana en el hangar y el ala izquierda no dejó de emitir una luz blanca. Lavaron el ala con queroseno y poco después el brillo desapareció. ¡Qué potente! Toma, ¿no? Impresionante. Ahora, ¿te acordáis que alguna vez comentó Juan Andrés que estas pequeñas luces generalmente dejaban como un rallador de queso? Sí, Yo siento que es muy similar a lo que hemos comentado otras veces acá en el programa. Pero acá sería como una especie de pintura, por lo que yo entendí. O alguna fuerza que quedó alrededor del ala. Claro, que había que limpiar y que una vez que lo logra, que estuvo mucho rato ahí. Una semana en el hangar. A ver, es impresionante eso. Tenemos más declaraciones, por sobre todo tenemos más registro y algo bien particular que tiene que ver con unos dibujos en el suelo que se habrían hecho a propósito, por supuesto, nuevamente de parte de Stalin, más o menos lo que estamos viendo ahí en su, como los geoglifos, Camilita. Sí. Exactamente. Lo hemos comentado, lo hemos hablado. Que pensamos que puede ser una forma de decirle a la nave: oye, acá estamos, acá hay que aterrizar. Pues bien, Stalin pensaba que una forma buena de atraerlos era copiar estos geoglifos, ponerlos en la tierra y decir: muchachos, vengan, aterricen, acá los esperamos. Lo revisamos, tenemos más registros y más imágenes para todos ustedes. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos aquí.
12:50, estamos en vivo en Proyecto OVNI como cada jueves por la noche. Estamos hablando de Kapustin Yar o el Roswell ruso. Hemos estado viendo distinto material, distintos registros que tiene que ver directa relación con estudios ufológicos y más que eso, más que estudios. Ellos en primera persona han vivenciado y han estado con ovnis extraterrestres, los han analizado desde muy cerca, tanto así que los han atacado incluso y que ha quedado patentado con distintas declaraciones de pilotos, coronel, gente que ha estado ahí para poder contarlo. Tú tienes una declaración ahora importante también que mostrarnos, Lama, ¿no? Exacto, porque como decías tú, Camila, están los enfrentamientos. Y veíamos antes de ir al corte al coronel Viatkin que contaba que cuando disparan a su avión, una de las alas queda completamente irradiada de luz. Sí. Y durante una semana el hangar se mantuvo igual, a pesar de que le dispararon con querosene. Exactamente. Pues bien, nos comenta qué le pasó, qué sintió, qué pensó cuando ocurre esto, lo vemos a continuación. Cuando estaba haciendo un giro hacia la izquierda, de repente vi una luz que venía de arriba. Aquel gran disco empezó a encenderse poco a poco y solo me dio tiempo a inclinar rápidamente el avión, pero el ala golpeó el haz de luz. El avión tembló y los niveladores y las agujas empezaron a moverse de derecha a izquierda. Es como si el rayo de luz se desintegrara en pequeños puntos de luz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando mi técnico Mijail me dijo: Lev Mikhailovich, el ala del avión está brillando? Al parecer estuvo posteriormente durante una semana en el hangar y el ala izquierda no dejó de emitir una luz blanca. Lavaron el ala con queroseno y poco después el brillo desapareció. Es potentísimo lo que escribe. ¿Ustedes se han dado cuenta que lo que él acaba de describir en relación a las herramientas de vuelo, de cómo se comportan, es exactamente lo mismo que describen las personas en el Triángulo de las Bermudas? Estaba pensando. Exactamente el mismo comportamiento. Los seis avistamientos que se vieron en el norte al mismo tiempo, ¿recuerdas que lo comentamos un tiempo? Claro. Que todos tenían problemas con las brújulas. Exactamente. Hay una cosa magnética alrededor. Aparentemente. Y ahora, además, el haz de luz deja una marca que se mantiene durante una semana. El haz de luz. Claro, que es difícil de sacar, que está ahora, ahí es a muy propósito. potente eso. Es muy potente. Desde ese punto de vista, a mí me llamó mucho la atención porque genera cierto reconocimiento de lo que uno ha escuchado de otras personas que han tenido por lo menos acercamientos o que han pasado por lugares que son, comillas, estratégicos en relación a este tipo de temas. Que pasa también un poco en la isla de Pascua. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa con los vuelos? Y estando, de hecho, en la isla, hay un punto que es de mucho interés turístico porque dejan la camioneta o el auto donde vayan en una pendiente hacia arriba, sin freno, y el auto sigue subiendo. Sigue subiendo, tienes toda la razón, es verdad. Son puntos magnéticos que se dan en distintas partes del mundo, entonces también ahí uno entra a pensar, ¿será verdad? ¿Serán extraterrestres? Bueno, Isla de Pascua tiene todo el tema con los Moai, tiene todo tiene toda una energéticamente cultura, hablando también. Absolutamente. Sí, y tiene una cultura claro, que tú la asocias por lo menos al mundo extraterrestre. Tenemos otra declaración, Lama. Repetimos la cuña del bloque anterior para la gente que se viene sumando a nuestra sintonía, que quiere saber acerca del proyecto del día jueves. Y ahora sí revisamos la impresión del coronel Viatkin después de la situación que vi en la cual el ala queda completamente iluminada, aparte del ataque que recibió. Comentamos y revisamos. O sea, revisamos y comentamos. No me asusté, me sorprendí. Me dejó atónito especialmente que el rayo de luz resultara ser compacto, porque sentí el impacto. Él dice que no tuvo miedo, que no tuvo susto. ¿Sabes qué? Ese es un detalle importante, porque no es como un primerizo, que digan, súbete a un avión y ¡wow! ¿Qué es esto? Pareciera que ya había idea, ya sabían a qué se enfrentaban, ya tenían idea de qué eran estas luces, sobre todo en esta zona caliente. Ya, pero dice una cosa que es bien sorprendente, que el rayo de luz es compacto. Y lo golpea. Que un rayo de luz lo golpea. Eso. Nosotros no estamos acostumbrados a que un rayo de luz te golpee. Perdóname, uno entiende y ve la luz cuando se refleja en un elemento. La luz está, claro, la luz, porque la luz rebota, uno ahí la entiende. Claro, la curvatura de la luz. Necesitas, como se dice, necesitas oscuridad para que haya luz. Acá, uno la puede ver y la puede sentir, pero en cuanto a temperatura. Por ejemplo, perfecto, pero él la percibe en forma física. Como un rayo. Como un rayo. Y lo loco es que además eso que él percibe en forma física termina dejando su huella. Porque queda el ala marcada, digamos, brillando durante una semana. Es que debe ser lo que hablábamos antes de que era un rayo de partículas, Lama, ¿eso era? Claro, que tiene un estado vibracional, pero materializa finalmente porque las partículas chocan. Qué bueno lo que estáis diciendo, porque además, si tú pensáis, desde ese punto de vista, se entendería también esta idea de estos rayos de luz que traspasan la materia y que permiten también que las personas
sean como abusivas, claro. Por el clásico look, claro. Claro, Porque el las cliché. solucionan. Y más allá del cliché, ¿te acordás que hace una semana atrás vimos una nave extraterrestre que estaba en un aeropuerto chino? Oh, separaba qué todos los potentes vuelos y imágenes. lanzaba la luz hacia abajo, Sí. al igual como la ciencia ficción. Entonces, Claro. no está muy lejano tampoco las cosas que vemos hoy, a pesar de ser 1948. Es que es sorprendente. Ahora, esto es lo que está pasando en Rusia en ese momento y qué es lo que pasa con Estados Unidos también. Buena pregunta, Camila Andrade. ¿Viste? En plena Guerra Fría. ¿Tú te dices claro que los gringos no estaban haciendo hoy? ¿Qué están haciendo hoy? No. Claro, no. Creo que estaban muy atentos y querían saber qué es lo que estaba pasando ahí. De hecho, lograron desarrollar la tecnología en un avión llamado U-2, así como la banda U-2, YouTube. Ya. el cual tenía la capacidad de poder espiar y hacerse la idea de qué había en este lugar. Mira. ¿Cómo era esta base que tenía tanto hermetismo? Y les cuento, les voy a dar detalle, lo voy a leer incluso. Dele. Es lo que había en Kapustin Yar. A ver. 4 complejos de lanzamiento balístico. Ya. 14 plataformas de lanzamiento. Una instalación para seguimiento detallado por radar, distinta obviamente a las otras instalaciones de bases militares y aéreas que tenían los rusos. 3 pistas de aterrizaje de 1000 metros y numerosas zonas extrañas y no identificadas. O sea, lugares en los cuales no podías hacerte una idea de qué pasaba ahí. Súmale lo que comentábamos antes del corte, los geoglifos que mandó hacer Stalin para llamarlos y decirles estamos en buena, vengan, conózcanos, a ver qué podemos conseguir. ¿Cachai? Que ahí hay un elemento que es súper potente y que lo mencionaste tú y también lo mencionaba la Cami, que es esta idea que uno empieza a darse cuenta que en definitiva es muy factible que uno lo desarrolle como teoría, que la vida extraterrestre ha estado presente en la Tierra a lo largo de las distintas civilizaciones. Porque si Stalin, que tenía esta obsesión con Hitler, pero que además logra captar lo que nosotros conocemos como las huellas de Nazca, como una forma de entender pistas de aterrizaje. Exacto. O zonas demarcadas. O zonas demarcadas, claro, que permiten llamar la atención. Hay algo que entonces él captó, o su gente captó respecto a antiguas civilizaciones que efectivamente tenían una vinculación con el mundo extraterrestre. Suma las pinturas de las cavernas, algunas estudiaste ese tema, Jaime. Desde ese momento nos están diciendo que nos están visitando, que están con nosotros los mayas que quieren oro, los aztecas, bla, bla. Lo hemos hablado, El las gran ruinas. marciano, ¿te acuerdas que una vez lo hablamos de unas zonas del desierto en Arabia? Es muy potente. Se manifiestan de distintas formas que tiene que ver con alguna consecuencia de la época, de qué forma pueden plasmarse que están ahí, que son presencia y que existen. Ahora, ¿qué pasó con este avión de espionaje? Esta aeronave U-2. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué captó? ¿Qué pasó? ¿Qué opinaron los que estaban ahí? ¿Tuvieron que analizar estas imágenes? Lo revisamos a continuación. Puede que sea la primera vez que alguien de fuera de la CIA o de la comunidad de inteligencia haya estudiado estas imágenes de calidad del Kapustin Yar. Aquellas fotos de reconocimiento del U-2 nunca vistas hasta entonces aportaban una perspectiva detallada a la base militar secreta. Una de las cosas que se ven son distintas actividades en lugares de pruebas en diferentes momentos. Los rusos no solo probaban aquí sus misiles, sino que también entrenaban allí a las tropas que los utilizarían. Así que hacían instrucciones con misiles, preparaciones de pruebas y lanzamientos de prueba. ¿Te das cuenta que es más allá de una base militar? Es un lugar de preparación y dedicado completamente al fenómeno ufológico. Absolutamente. Y no ufológico de querer hacer buenas migas, sino que de enfrentarse a ellos y obtener los máximos réditos de lo que puedas obtener de su tecnología. Ahora un detalle, lo que vemos ahí es una toma aérea, pero como contó la Monte anteriormente, se construyó 400 metros bajo tierra, al igual que el Roswell de Estados Unidos, y llamaron a la zona Sitkur al mismo nombre que tenía el poblado que se encontraba cercano y que terminaron desalojándolo por completo. ¿Cómo es la descripción de este lugar? ¿Qué cosas pasaban ahí? Lo vemos en la siguiente declaración. Digamos que tienes la oportunidad de bajar allí, al laboratorio ufológico ruso más secreto. No dispone de la última tecnología ni de una iluminación fantástica. Es lúgubre, oscuro y tenebroso. Es ruso. Está extremadamente compartimentalizado. Es como un centro comercial subterráneo, con excepción de que dentro de su núcleo se encuentran estas salas en las que se ha desmontado y vuelto a montar una tecnología muy especial. En esta sala están realizando autopsias a cuerpos alienígenas. En esa otra están reconstruyendo un motor. Después también tenemos estas increíbles máquinas Ryuk-Goldberg. Son máquinas que analizan los componentes básicos. Y finalmente encontramos estos inmensos hangares subterráneos. Lo que más llama la atención es que en estos hangares no hay aviones, sino estas grandes naves con forma cilíndrica, en varias etapas de despiece después de algún choque. Lo que harán con ellos es invertir la ingeniería. Eso es lo que podemos ver en esta base.
Oye, pero es un pueblo entero subterráneo, es gigante. Perdóname, ¿y escuchaste todo lo que hacían? ¿Sí? Autopsias a los cuerpos rescatados de las naves que habían caído. Sí, claro. Ingeniería inversa respecto a los motores que habían. Investigación completa a las 5 aeronaves que supuestamente que tenían, que eran 3 forma como las conocemos nosotros, la lenteja, una como la forma de habano cilíndrica, una que no había escuchado nunca, que es como de delfinoide. Ese es el nombre que le dan. Me imagino que tiene que tener una forma similarmente así. No creo que tenga las aletas ni mucho menos y tampoco más curva. Ahora, más curva. Mira, exactamente, pero piensa que hemos visto naves con formas de cruz, hemos visto naves con forma de lámpara, de puerta, que de frontón parecen portales. Ahora, llama la atención aquí, yo no sé si tú manejas esa información, pero, por ejemplo, las autopsias me imagino que eran cuerpos muertos. Sí, mutilados. Quiero creerlo. Mutilados. Porque una de las cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención en relación a las abducciones es que aparentemente se hacen análisis de cuerpos vivos de las personas que son abducidas. O sea, recuerda lo que contaba Juan Andrés de Roswell, que cuando cae la aeronave en la Área 51, rescata los cuerpos muertos. Y se supone que un par de días después llega otra nave y dice, oye, acá se cayeron algunos de nosotros, ¿dónde están los cuerpos? Y ahí empieza la relación extraterrestre. Ahora, ¿cuál es la misión de este lugar? ¿Qué es lo que querían obtener de todo lo que había ahí? Lo revisamos a continuación. Si Kapustin Yar es donde se está realizando un trabajo tan avanzado de cohetes, naves, armamento, armas por láser y otros elementos de ese tipo, donde es impredecible la alta seguridad y un buen entorno para los científicos y para instalaciones computerizadas, uno tiende a pensar que allí es donde están llevando a cabo sus investigaciones avanzadas sobre ovnis. No ovnis 101 o 404, eso es algo natural. Y por supuesto tendrías bases subterráneas, protección contra naves intrusas y estarías atento a los aviones U-2. O sea, perdón, más claro no puede quedar, ¿no? O sea, absolutamente. Es un lugar que quiere ser una base militar, pero que realmente termina siendo una base de investigación ufológica completa respecto a su tecnología. Con todas sus características. Cuerpos y todo lo que se encuentra ahí. Lama, y hoy en día, ¿qué está pasando con este lugar? Este lugar todavía funciona. Pero todavía aparentaría una cosa y en el fondo seguirían teniendo conexión con extraterrestres y sería como una base extraterrestre. Yo pienso que en general hoy hay mucho más hermetismo que antes, a pesar de que es mucho más fácil con celulares estarnos pasando los videos de las cosas que se ven en el cielo y esto lo pueden mantener mucho más bajo tierra. Recuerda que hace un tiempo cayó un meteorito en Rusia y eso pareciera que no pasó nada. Vimos todas las imágenes y nos quedamos con eso. Ahora el punto importante y lo que llama mucho la atención es esta idea de los geoglifos que plantea Stalin, de poner estas imágenes en el suelo tratando de atraerlos y llamarlos. Yo no sé si eso habrá logrado, ahí estamos viendo la imagen, obtener algún contacto más allá de tener los cuerpos sin vida de estos tripulantes y quedarse con la tecnología que tenían. No sé si habrá pasado lo mismo que se cuenta en Roswell, que se terminan acercando y terminan prestándole ciertos servicios a ellos. Pareciera que podríamos deducir al menos de que el que ganó la carrera espacial tuvo más contacto con ellos y muchas más facilidades para obtener los resultados que buscaban. Muchas gracias, Lama, te has pasado. Esto ha ido corriendo rápidamente. Ahora nos vamos a trasladar a una noticia bien impactante, pero vamos a seguir por la misma tecla, el mismo tono, porque hace un par de años en la región de Tarapacá, aquí en Chile, se encontró un extraño ser que se le ha denominado momia extraterrestre chilena. Queremos entender muy bien este fenómeno. ¿De qué se trata, Jaime? Cuéntanos detalles. Efectivamente, Cami, el año 2003... En el poblado salitrero de La Noria se encontró una figura con aspecto humanoide en la región de Tarapacá, como tú muy bien describes, y en primera instancia fue calificada como una figura alienígena. Rápidamente esto llamó la atención obviamente de científicos y también de la prensa, y posteriormente se confirmaría, y esta es la parte interesante, que dicha figura correspondía al feto de una niña que sería bautizada como la momia de Ata. ¿En serio? Tenemos un titular, lo vemos a continuación. Ya. La trágica historia detrás de la momia hallada en Chile, que algunos creían era un extraterrestre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta niña es la teoría.
a ver, me llama la atención la forma del cráneo. Es mucho más alargado de lo normal. En ese sentido, uno asocia inmediatamente a los ovnis o los extraterrestres, más bien. A ver, hay que entender varias cosas. Primero, antes de dilucidar el misterio que hay detrás de este ser que se encontró, de esta momia Ata, que se encontró en la región de Tarapacá, hay que entender que hay ciertas culturas que efectivamente deforman el cuerpo, el cráneo, las mandíbulas, etcétera, los cuellos, en pos de la búsqueda de ciertas bellezas propias de las culturas. O sea, nosotros también tenemos que entender eso, cómo uno podría incluso incorporarlo hoy día, para que usted lo entienda, qué sé yo, los conceptos de belleza que uno tiene, incluso hoy día en nuestro país. En el oído, por ejemplo, expansores, o gente que se pone labios, etcétera. O sea, hay formas que distintas culturas han establecido ciertas maneras. Entendiendo esto, uno podría pensar que esta momia podría haber generado o podría haber estado en ese mismo registro. Sin embargo, la situación es bastante más compleja. Era un ser bastante pequeño, que tenía ciertas características muy particulares, donde efectivamente este tipo de cosas no se podrían haber desarrollado. Monty, ¿tú querías decir algo? Es que estoy impactada con la imagen porque si bien se podría pensar que es un feto por lo pequeño que es, de hecho debe caber en la palma de la mano, pero da la sensación de que la estructura ósea es muy firme, no es de un feto. Es de una persona que lleva más tiempo. Mira, qué buen punto, sí. Claro, como una persona... Me cuesta creer que es un feto normal, adulta, pero miniatura. Sí. Claro, exactamente. Sin embargo, Monty, la verdad es que, a ver, se han desarrollado todo tipo de pesquisas en relación a justamente la imagen de este ser que ha llamado muchísimo la atención. Hoy día este ser se encuentra en Barcelona. También eso ha generado incluso conflictos polémicos internacionales, aunque ustedes no lo crean, porque el que esté en Barcelona es una situación ilegal. Este ser se encontró en un lugar que es patrimonial nuestro y no se podría, y lo sumaron. ¿Lo llevaron para investigarlo en Barcelona para saber de qué se trataba o no? No, lo vendieron. La investigación la investigación se desarrolló acá. ¿Lo vendieron? Exactamente, hubo tráfico. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que rodea a la momia de Ata es efectivamente una situación muy, muy compleja, muy rara, donde efectivamente, y qué bien lo que tú acabas de decir, el mercado negro también actuó detrás de esto. O sea, perdóname. Está exento de misterio, por así decirlo. Tuvo un tipo que, me imagino que entrar después de ese tema, que cobraba que le daban fotos. Exacto. O sea, estamos hablando ya del abuso y el desuso de un elemento que está en un lugar patrimonial y que no funciona así como, oye, tómate una foto con el extraterrestre que tengo en la casa. Y bueno, esto fue ya hace unos años que se encontró. ¿Se sabe con exactitud? ¿Hay alguna información al respecto de dónde se encontró, en qué lugar, cuál era el contexto? ¿Estaba en un basurero? ¿Estaba en la orilla del mar? Se encontró en el poblado salitrero de La Noria, en la región de Tarapacá, concretamente. Stanford fue la Universidad de Stanford es la que se dedica a desarrollar todas las investigaciones para captar efectivamente si era o no era un ser extraterrestre. Desde ahí, las pesquisas que se desarrollaron a nivel científico arrojaron que evidentemente es un ser humano que tenía malformaciones. Desde ese punto de vista, y a raíz de esas malformaciones, Monty, es que efectivamente pudiera tener justamente las características que tú percibiste. Claro. Sufría de enanismo, efectivamente ese enanismo generaba también una malformación craneana y también establecía ciertas dinámicas en la mandíbula. Sí. Pero, entonces tenía progeria, escoliosis, etcétera, etcétera. Lo que hacía que evidentemente fuera muy raro su aspecto. Yo igual, no sé. ¿Tienes dudas? Tengo dudas. Yo también. Porque yo digo, me encanta, ¿cómo tan forzado que tuviera todas estas cosas extrañas, escoliosis, problemas mandibulares, problemas en la cabeza, problemas en los huesos? Como que me suena justificación como para forzarnos a creer que era un ser humano a pesar de que la evidencia muestre lo contrario. Y también ahí me cuestiono, digo yo, si ellos descubren que es un extraterrestre, ¿nos dirían? No, al menos todas las cosas y situaciones extremas, y con respecto a temas ufológicos se refiere, ha pasado en nuestro país. Cielo y suelo chileno, todo se ha desmentido. No solamente se ha desmentido, Estados Unidos se ha hecho cargo. ¿Te das cuenta? En temas de gobierno, la autoridad, no es un tema que todavía se abre muy libremente, digamos. O sea, viendo el cráneo, uno piensa al tiro en la calavera de cristal,
hacemos una película que es un tema real, pero podríamos hacer otro juego acá en Proyecto OVNI, que también se ha desmentido con las excusas más banales y más extrañas que podéis escuchar. O sea, sin embargo, no está mal, perdón, para terminar, Jaime, no está mal engatusarte y confundirte para que finalmente tengas una idea contraria a la realidad que te estás presentando. Ahora, es súper interesante lo que tú acabas de mencionar, Alfredo, porque efectivamente el mito o la idea de la calavera de cristal es algo que se ha planteado, se han desarrollado hipótesis y se establece justamente la idea de... Yo hablaba hace un rato del tema de la belleza. Exacto. Y justamente el tema de la belleza, y ahí cae la calavera de cristal, cae el concepto de belleza que tenían los egipcios, que era el cráneo bien hacia atrás, como huevo, como ovoide. Eran dinámicas que tenían que ver con los dioses. Y aquí hay algo que siempre menciona Carla que es bien interesante. La idea de que los dioses podrían ser efectivamente seres extraterrestres. En ese sentido, lo que tú estás planteando, Carla, lo que decía la Cami, sí, llama la atención, porque podemos confiar de la Universidad de Stanford, tenemos que confiar. Pero no sabemos si es que ellos en realidad se guardaron la verdadera información y a nosotros nos dejaron la otra información. Ahora, mientras nosotros no recuperemos esto, porque acuérdense que aquí también ha habido tráfico y hoy día nosotros esta famosa momia, no la tenemos, no está en nuestro país, está en Barcelona y está en Barcelona producto del tráfico y está en Barcelona también establecida como una supuesta igual... está siendo cuestionada allá respecto a qué es lo que es realmente. También existe ese misterio todavía, a pesar de que se dice que es una guagua con malformación. Algo que me llama la atención es que tiene 10 pares de costillas cuando lo normal son 12. Eso también me llama la atención. Alguien dijo por ahí que vivió hasta los 6 años incluso. Sí. Rara la cuestión. Luego se descartó, pero al principio habían dicho esa información. Sí, efectivamente. Lo que dice Carla tiene mucho sentido porque si hay una mutación genética, por ejemplo, no se podrían acumular tantas patologías juntas finalmente. Siempre ese tipo de cosas, me imagino, son más puntuales que verlas todas en una sola persona o en un solo ser. Sí. Y lo otro que me llama la atención es cómo logra salir del país. Porque finalmente tiene que haber más gente involucrada en ese proceso. A ver, absolutamente. Porque ¿cómo te llevas tú una momia, un feto o un resto de una persona que pudo vivir en algún minuto y lo sacas del país así como así con la cantidad de controles que hay? Pero no nos olvidemos, quería que el tráfico, lamentablemente, el tráfico de órganos, el tráfico de seres humanos, el tráfico de... vivos y muertos. Existe más de lo que uno quisiera, digamos. Da para pensar que pueden haber otras personas involucradas a más alto nivel que quizás conozcan una verdad que no nos quieren contar. Ahora, desde ese punto de vista es bien particular, porque lo que nosotros hemos podido recabar, por lo menos desde lo que se nos entrega como información, es que efectivamente esta guagua, porque finalmente era una guagua, vivió una situación de tragedia. O sea, es un niño que nació con todo tipo de malformaciones. Nació y falleció inmediatamente y que hoy día justamente está, ha sido robado. Entonces tenemos justamente, de hecho tenemos una gráfica al respecto. Veámosla a continuación. Claro, que tiene que ver con Stanford, exactamente, ¿no? Ahí está. Lo que comenzó como una historia extraterrestre en realidad es una historia de tragedia humana. Una mujer tuvo un bebé con malformaciones, fue preservado y luego empeñado o vendido. Esto lo dice Gary Nolan, profesor de la Universidad de Stanford. Perdóname, y ese punto es muy importante porque, como decía la Monte, ¿cómo sale de nuestro país? ¿Cómo es posible ir a algún otro lado? Bueno, terminó en las manos de un importante ufólogo, un tipo que es muy cercano a todo este mundo, un verdadero coleccionista, un investigador. Y créeme que un tipo, ese tipo de conexiones no le es difícil sacar una pieza como esta para investigación afuera. Absolutamente. Ahora, hay otro elemento que es súper particular, Alfredo, muchachos, que esta momificación ocurre hace 40 años. Ahí estamos viendo imágenes. La verdad es que es bien sorprendente. Sí, o sea, realmente uno empieza a observar y uno no puede... A ver, uno imposible no creer que podría ser efectivamente un extraterrestre. Es muy loco eso. Pero también es algo reciente. Es una momificación que se desarrolla hace 40 años. No es tanto. Miren, por favor. Ahí está lo que hablaba un poco de la medida. La Monte hacía alusión a el tamaño de una mano y ahí justo está. Oye, pero es impactante esta imagen. ¿Sabes lo que es impactante? Es como un alien, ¿sí? Es que, a ver, ahí quiero también tomar en consideración algo. ¿Cómo se podría decir? Las proporciones
que tiene, que evidentemente no es la proporción áurea que se supone que es la que tenemos los seres humanos, de que la cabeza cabe 8 veces en el cuerpo y en el caso de las mujeres creo que 7,5, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien las proporciones, evidentemente hay una cabeza mucho más grande en relación al cuerpo, si ustedes se fijan, las proporciones de brazos y cuerpo son proporciones bastante correctas, más allá del tamaño de la cabeza. Y una guagua no tiene esas proporciones. Claro, no, es rechonchita. Claro, parecen proporciones de, si uno tiende a creer que es un humano, es de un humano adulto. Exactamente, eso quería decir. Claro, y eso llama la atención. No es así. Claro, una cosa es la composición en su cráneo, que es mucho más alargado, pero sus extremidades, su parte superior e inferior, hacen alusión a un cuerpo normal, como nosotros mismos, pero en miniaturas, como de verdad, como una Barbie, como un Ken, exactamente. Pero tiene una cabeza grande. Más sencillo, porque esto es bien extraordinario, es como para no creerlo. Y estuvo en nuestro país y se descubrió la región de Tarapacá, y luego se va y llega hasta Barcelona hace 40 años ya. Me parece bien impactante. Además, la preservación de es como todo... que justamente eso también quería llegar, porque, a ver, se momificó hace 40 años, y eso es re importante. Ahora, ¿por qué se momifica? ¿Cómo se momifica? Claro. Se momifica por razones propias del medioambientales que puede ocurrir, o efectivamente hay una intencionalidad detrás de esto, hay un trabajo detrás de esto. Porque la momificación, para que la gente sepa en su casa, se puede generar de dos formas: que efectivamente un cuerpo quede establecido con ciertas dinámicas, climáticas, que permitan la preservación del cuerpo, pero también existe la momificación, por así decirlo, artificial, donde en definitiva yo procuro que ese cuerpo se preserve. Y eso también llama la atención desde ese punto de vista. Es increíble este tema. Vamos a seguir comentando, pero tengo que... Chao.